Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 131. Información que vale 20.000 libras. La pregunta de Hobart intrigó a Audrey, y casi provocó que Alger la elogiara en voz alta. Incluso Klein no pudo evitar maravillarse. ¡Qué pregunta tan intrigante! Conociendo el dominio del Dios omnipotente y omnisciente, y comparándolo con la geografía de los continentes norte y sur junto con la ubicación de la ciudad de Plata, uno podría deducir aproximadamente la dirección del territorio abandonado de los dioses. Derrick dijo. Hay descripciones relevantes. Como se menciona en los libros de texto, donde quiera que brille el sol, hay creyentes de los dioses, incluidos el territorio del dragón, el territorio de los elfos, el territorio de los vampiros, el territorio del fénix y nuestro territorio de los gigantes. Al principio, Hobart todavía estaba impresionado con la franqueza de Pequeño Sol y preguntó: ¿Alguien puede decirme dónde está el territorio del dragón? Audrey reprimió una risa y Alger sonrió con ironía, meneando la cabeza. Resolvamos esto, dijo Hobart. Hay pistas que seguir. Derrick mencionó 5 regiones en total, probablemente correspondientes a 5 de los 8 dioses antiguos. Estos 5 dioses antiguos fueron probablemente asesinados por el antiguo dios del sol, después de lo cual la gente de allí comenzó a adorar al dios omnipotente y omnisciente. Hobart preguntó: ¿Aproximadamente dónde está el territorio Fénix en relación con la ciudad de Plata? ¿A qué distancia están de ti? Según el libro, está más o menos al norte de nosotros, dijo Derrick, pero el libro no especifica la distancia exacta. Hobart asintió. Así que esta región sí formaba parte de la tierra abandonada de los dioses. ¿Y qué hay del territorio de los vampiros?, preguntó. Al sur directo de la ciudad de Plata, respondió Pequeño Sol. Hobart comparó esto con sus conocimientos de geografía de la era moderna, aproximadamente en la posición de lo que habría sido África en esa época, ahora también dentro de la tierra abandonada de los dioses. La corte del rey gigante debería estar al oeste, ¿verdad?, dijo. Dali exclamó emocionado. Emperador. En realidad sabe sobre la corte del rey gigante. Audrey no se sorprendió. El emperador, naturalmente, poseía conocimientos peculiares. Alger, sin embargo, examinó a Hobart con detenimiento. Empezó a sospechar que el emperador era como el señor loco, un ser oculto que despertaba. De lo contrario, ¿cómo podía poseer tanto conocimiento antiguo? Solo lo he leído en libros, admitió Hobart con franqueza. Tengo la fuerte impresión de que esa corte siempre está sumida en la penumbra. Pequeño Sol asintió repetidamente. Nuestros libros de texto también lo describen así. Audrey dejó volar su imaginación, imaginando un palacio eterno en el crepúsculo detrás de la niebla, sintiéndose inspirada para pintar nuevamente, aunque aquí carecía de pinceles y de un lienzo. Klein, oculto en la niebla, también se dio cuenta de que los dioses no solo simbolizaban el poder supremo sino que también representaban la atmósfera, el clima o momentos fijos como el crepúsculo o la noche. Reflexionando sobre la conversación con Pequeño Sol, Hobart comprendió a grandes rasgos la geografía de la tierra abandonada de los dioses. Preguntó: sigamos analizando esto. ¿Dónde se encuentra aproximadamente el territorio élfico en relación con la ciudad de Plata? Hacia el oeste, respondieron. ¿Y el territorio del dragón? Hacia el noroeste.
De esta manera, nuestros conceptos geográficos están básicamente alineados, dijo Hobart. El territorio élfico corresponde al archipiélago entre los continentes norte y sur y la bahía de Esi, mientras que el territorio del dragón probablemente sea lo que hoy es el continente norte. Hobart se volvió hacia Derrick. La ciudad de Plata está al este del reino de Loen, o ligeramente al norte o al sur, pero sin duda en la parte oriental del mar de Sonia. Derrick se levantó emocionado y volvió a sentarse. El mundo bajo la protección del Dios verdadero parecía distante y al mismo tiempo accesible, pero en cualquier caso, esos lugares existían de verdad. Alger también se enderezó. No esperaba que el emperador analizara con tanta facilidad la ubicación aproximada de la tierra abandonada de los dioses y la explicara con tanta generosidad. Bueno, el emperador también debía disfrutar usando su conocimiento para formular nuevos conocimientos. De hecho, para Hobart, la ubicación aproximada de la tierra abandonada de los dioses no era una información particularmente valiosa. Lo que le interesaba eran las diferencias entre la geografía moderna y la antigua. Con curiosidad, Aubrey preguntó: Señor Colgado, ¿usted ha estado viajando por los mares, así que ha estado en el mar de Sonia? ¿Por qué nadie ha cruzado ese mar para encontrar la tierra abandonada de los dioses? He oído que la parte oriental del mar de Sonia es incluso más peligrosa que el mar de la Berserker, dijo Alger. Claro, muchos han ido allí en busca de tesoros, pero la mayoría no ha regresado. Incluso entre los que regresaron, la mayoría se volvió loca y con la mente desorientada. Solo unos pocos conocen la situación en la zona oriental del mar de Sonia, pero no están dispuestos a compartir sus experiencias con los demás. Aubrey volvió a mirar a Hobart. Emperador, ¿sabe por qué? Derrick también miró a Hobart, visiblemente nervioso. Solo tengo una idea aproximada, sonrió Hobart. Pero esta información es tan avanzada que ni te la puedes imaginar. Si quieres intercambiar información relacionada, prepara 20.000 libras. 2. Incluso Aubrey, que era rica y segura de sí misma, se sobresaltó. En todo el reino de Loen, solo unos pocos poseían una riqueza superior a las 20.000 libras. ¿Qué tan valiosa fue esta información? ¿Podría crear un millonario de la nada? Klein, sentado a la cabecera, habría revelado su sorpresa de no ser por la niebla que le impedía la expresión. El emperador era realmente generoso, no solo al ofrecer, sino también al exigir un alto precio en las transacciones. 20.000 libras. Era una riqueza con la que la mayoría ni siquiera se atrevía a soñar. De repente, tener 300 libras en la cuenta parecía insignificante. Sin embargo, esto también ilustraba con precisión el gran valor de esta información. Klein incluso anticipó una transacción con la señorita Justicia, pero al ver que incluso la señorita Justicia, más rica del club del tarot, dudaba, supo que esta transacción sería difícil de lograr a corto plazo. Hobart sonrió. Hay mucho conocimiento geográfico que nos parece trivial, pero que en realidad contiene información muy avanzada. Por ejemplo, el mar Furioso no siempre fue tan furioso. Antes de la Guerra de los Cuatro Emperadores, era solo un mar común y corriente. En cuanto a por qué se volvió furioso, eso también es información muy avanzada. Preguntó. Señorita Justicia, ¿aún cree que mi precio es alto? Este tipo de información es invaluable, y no encontrará transacciones de tan alto nivel en otras reuniones. Aubrey pareció recuperar la curiosidad y el entusiasmo que sentía cuando conoció el misticismo. La verdad es que no es nada caro, pero me llevará unos meses ahorrar para el oficio. Derrick estaba un poco perdido. Emperador, yo. Ahora quería comerciar con él, emperador, pero incluso si no sabía el valor exacto de la libra de oro,
podía deducir por las expresiones de los otros miembros que el precio que citó el emperador era muy alto. No tienes que apresurarte, sonrió Hobart. Aunque lo sepas ahora, no te servirá de nada. Mi consejo es que explores como necesites explorar. Creo que tus mayores saben en qué dirección explorar, así que no tienes que preocuparte. Con la protección y guía del señor Loco, todos los asistentes a esta reunión tendrán la oportunidad de aprender gradualmente estos secretos ocultos en el futuro. Klein, escondido tras la niebla, sonrió amargamente. Ni siquiera sabía que aquí existían secretos tan ocultos. Pero las palabras del emperador mantuvieron efectivamente su autoridad, por lo que Klein no dijo nada y se sentó tranquilamente en su silla, observando a todos como de costumbre. Capítulo 132, Ciudad de Tingen, Hola. El consuelo de Hobart hizo que Derek respirara aliviado. Sí, aún podían recibir ayuda del señor Loco. De repente, la ciudad de plata pareció tener esperanza. Alger le preguntó de repente a Hobart. Acabas de descubrir que la tierra de los elfos y la tierra de los dragones corresponden al archipiélago y al continente norte, respectivamente. ¿Y el continente sur? ¿A qué región corresponde? El continente sur no parece estar mencionado en la descripción de El Sol, ahora mismo, respondió Hobart. Le preguntó a Derek. Aparte de los lugares que veneran al Dios omnipotente y omnisciente, ¿no hay otras regiones? Derek pensó seriamente por un momento. No hay ninguno. Nuestros libros de texto solo describen geografía de forma muy simple. Su expresión se ensombreció. Porque aunque supiéramos de esos lugares, no podríamos ir. ¿Todavía recuerdas el texto original del libro de texto? Lo recuerdo más o menos. Mientras sea un lugar donde brille el sol, habrá creyentes de los dioses, luego estarán las 5 regiones de las que acabamos de hablar, y la última frase es, el Dios omnipotente y omnisciente trae la paz eterna, y solo los seguidores de los dioses pueden recibir la gracia de la luz y la civilización. Lo que significa que aún hay personas que no siguen a los dioses, incapaces de recibir la gracia de la luz y la civilización, analizó Hobart. Según las descripciones de las 5 regiones y los 8 dioses antiguos. Audrey captó de inmediato el punto clave de las palabras de Hobart. ¿8 dioses antiguos? ¿Existen dioses antiguos? Además, el Dios omnipotente y omnisciente también debería considerarse uno de los dioses antiguos, ¿verdad? Alger se frotó la barbilla. ¿Cómo es que no había oído hablar antes de los 8 dioses antiguos? Estaba casi seguro. El emperador y el señor Loco debían tener una conexión cercana. ¿Fueron aliados hace mucho tiempo? ¿Será por eso que ahora despiertan juntos? Klein también especuló que los 8 dioses antiguos deberían ser figuras de la legendaria tercera época o incluso de la segunda época. Hobart dijo: «Oh, si quieres información detallada sobre los 8 dioses antiguos, necesitas comerciar conmigo o con El Sol». Le estaba recordando a The Sun que esta información podía comercializarse libremente. Hobart continuó: basado en la comparación de las descripciones de las 5 regiones y los 8 dioses antiguos, también hay 3 regiones gobernadas por dioses antiguos que no han sido mencionadas. Esto incluye la tierra de los mutantes. Considerando que ahora hay muchos mutantes en el continente sur, podemos inferir que las 3 regiones gobernadas por dioses antiguos no mencionados incluyen nuestro continente sur. Alger asintió. Tu erudición me asombra una vez más. Hobart sonrió levemente, aceptando el cumplido. Se hizo un silencio en la sala durante unos segundos. El señor Loco le habló a Derek en voz baja y pausada. ¿Sigues ofreciendo sacrificios a ese Dios omnipotente y omnisciente? Sí, seguimos ofreciéndole sacrificios,
dijo Derek, con un tono que ocultaba una tristeza innegable. Una vez fuimos gobernados por la corte del rey gigante y creíamos en el rey gigante Ormir. Más tarde, recibimos la redención del Señor. No volveremos a traicionarlo. Todos creemos que con el tiempo recuperaremos el favor del Señor, quizás el día que vuelva a salir el sol. Alger frunció el ceño. ¿Gobernado por la corte del rey gigante? Había leído los capítulos secretos de El Libro de las Tormentas, que describía la segunda época como la época oscura, donde gigantes, dragones, elfos y otras razas desempeñaban papeles importantes en el cielo, los océanos y las tierras. Pero al final, el Señor de las Tormentas, el eterno sol ardiente y el Dios del conocimiento y la sabiduría llevaron a los humanos a derrotar a estos seres extraordinarios uno por uno, marcando el comienzo de la era gloriosa al comienzo de la tercera época, seguida por el llamado cataclismo. Aunque Audrey no podía entender, escuchaba atentamente. Solo Hobart permaneció allí sentado, relajado, escuchando. Klein añadió: describe en detalle el proceso de tus sacrificios. Alger estaba tan emocionado que temblaba. ¿Quería el señor loco descubrir la verdad sobre el abandono de la ciudad de plata? ¿O quería determinar si el creador aún existe? Estos pensamientos elevaron la autoestima de Alger. Suspiró. Este secretismo entre los dioses, mi búsqueda de autoridad, mi búsqueda de poder, ¿no es todo para obtener este sentimiento? Audrey no entendía qué era lo que le emocionaba. Hobart, sin embargo, disimuló su sonrisa de otra manera. ¿Tan intensa es la reacción del señor colgado? No te lo imaginas, el señor loco está aprendiendo sacrificio con pequeño sol. Derek respondió honestamente. Hemos construido un gran altar. Después de discutir el sacrificio, Klein dio por terminada la reunión de hoy. En el momento en que abandonaron el salón gigante, Alger y los demás se maravillaron una vez más de que este encuentro hubiera destrozado su comprensión. ¡Guau! El silbato del tren llegó a oídos de Hobart. Dobló el periódico, fingiendo que lo despertaba. 2 horas más tarde, el tren llegó a su destino y Hobart llegó a la ciudad de Tingen, un lugar de especial significado para él. Suburbios de la ciudad de Tingen, una casa con chimeneas de color rojo oscuro y un césped de hierba verde. Ince Sanguil, al regresar del baño, vio una pluma escribiendo en su cuaderno. Rápidamente tomó la pluma y miró el cuaderno. El contenido decía: Hubert Jaffrey parece haber venido a Ciudad Tingen por una disputa comercial o por algo más. ¿Será para salvar Ciudad Tingen? Bajó del tren, se estiró perezosamente y dijo: hola, Ciudad Tingen. Sanguil frunció el ceño y pensó un momento. No recordaba a ningún forzudo llamado Hobart. Aunque era cauteloso, 0-08 ya había intentado matarlo más de 1 o 2 veces, y mientras interrumpiera la escritura de 0-08 a tiempo, los eventos dañinos para él no sucederían, y los personajes dañinos para él no aparecerían nuevamente en su historia. Después de bajar del tren, como muchos otros pasajeros, Hobart se estiró perezosamente y luego sonrió. Hola, Ciudad de Tingen. Había llegado al lugar donde todo comenzó, como un estudiante de primaria que entra en un museo de historia, emocionado y curioso. Al bajar de la plataforma, vio a un sirviente que sostenía una pizarra con la leyenda Joven Maestro Hobart escrita en ella. Junto al sirviente había un soldado de unos 40 años, de piel ligeramente oscura y con una cicatriz en la frente. Hobart se acercó. Hola, soy Hubert Jaffrey. Bienvenido a Ciudad Tingen. El soldado esbozó una sonrisa forzada. Fui el lugarteniente de tu padre cuando estaba en el continente sur, Ulises. Christian ya había enviado un telegrama a Ulises antes de la llegada de Hobart a la ciudad de Tingen. Hola, señor Ulises.
Mi padre solía elogiar su valentía delante de nosotros. No, el comandante Christian siempre me guió, aunque ya era teniente coronel en ese momento. Sentado en el carruaje, Hobart sacó la carta personal de Christian. Aunque sentía curiosidad por el contenido de la carta, no la abrió en privado. Capítulo 133. Melissa y Elizabeth aparecen. Ulises abrió de inmediato la carta manuscrita, que parecía corta. Tras un breve vistazo, la guardó. Era evidente que Ulises no era muy hablador. ¿Es tu primera vez en Ciudad Tingen?, preguntó. Sí, sonrió Hobart. El paisaje aquí es mucho más bonito que en Backlund, pero claro, la niebla de Backlund impide ver las vistas de la ciudad. Al menos hay mucha actividad. Ulises ignoró la broma de Hobart. ¿El telegrama del comandante Christian menciona que estás aquí por negocios del bufete? Sí, para manejar un caso de disputa comercial. Defenderé al demandado. ¿El acusado es Dominique? Hobart se sorprendió. ¿Cómo lo adivinaste? Ulises frunció el ceño. Dominique es mi cuñado. Le he oído mencionar este asunto. ¡Qué coincidencia!, rió Hobart. Ulises se encogió de hombros. Los círculos de Ciudad Tingen no son tan grandes. Continuó. Le pediré al mayordomo que prepare un carruaje para usted. Puede usarlo durante su estancia. Si necesita mi intervención, no dude en pedírmela. Gracias por su ayuda. Ulises dispuso que Hobart se alojara en una villa a las afueras. Tras dejarlo, le ordenó al mayordomo que preparara habitaciones y un carruaje antes de salir de la villa. Hablando con el mayordomo, Hobart se enteró de que esta villa era una de las muchas propiedades de Ulises. Solía estar reservada para sus amigos o camaradas más cercanos cuando visitaban la ciudad de Tingen. Hobart pensó, así debería ser la vida de un oficial de alto rango. Pensando en Christian, aunque su villa en el centro de Backlund podría comprar varias villas en la ciudad de Tingen, parecía un poco austero en comparación con Ulises, su antiguo subordinado. Hobart también consideró que podría haber otras propiedades que no conocía. Al llegar a la habitación que le habían preparado, Hobart la encontró mucho más cómoda que un hotel. La decoración era elegante, pero no excesivamente lujosa, y los muebles eran de buen gusto. Tras descansar un rato, Hobart vio que ya era tarde. Decidió visitar al señor Dominique al día siguiente. Debido a su apretada agenda, Ulises no acudió a recibir a Hobart. Cenó solo en el amplio comedor, sintiéndose un poco desacostumbrado al repentino y lujoso estilo de vida. Después de cenar, Hobart dio un paseo por el jardín. Miró el cielo nocturno, preguntándose qué estaría haciendo Klein, quien compartía la misma ciudad con él. En ese momento, Klein acababa de terminar de cenar y estaba sentado en un solo sofá en la sala de estar, leyendo tranquilamente el Iowa Evening Post que había llegado no hacía mucho tiempo. Benson tenía una mueca en su rostro mientras leía un libro de gramática. Melissa también estaba ocupada. Frente a ella había libros de texto, material de oficina, un compás, una regla y otros objetos, como si estuviera haciendo la tarea. De repente, las lámparas de gas de la sala y el comedor se apagaron. Los tres hermanos las miraron a la vez, intentando encontrar la causa. En ese momento, Klein sintió que algo le tocaba el brazo. No había nadie más a su lado, pero el leve roce le puso los pelos de punta. Activó su visión espiritual e inmediatamente vio una mano pequeña y pálida cerca de él, sosteniendo un papel cuidadosamente doblado. Era un mensajero. Klein respiró aliviado y, discretamente, tomó la carta bajo la apariencia del periódico. El mensajero se marchó enseguida.
Qué extraño, murmuró Melissa frente a la farola de gas, comprobando si había algún problema, pero sin encontrar ninguno incluso después de una inspección exhaustiva. Klein negó con la cabeza con una sonrisa irónica. ¿Por qué en su casa las chicas se encargaban de esos asuntos mientras los hombres se limitaban a observar? Después de que las lámparas de gas volvieron a la normalidad, todos volvieron a sus respectivas tareas. Bajo la tapa del periódico, Klein abrió la carta. Era, en efecto, una respuesta de la señorita Daly que detallaba conocimientos y precauciones relevantes sobre el espiritismo. Este conocimiento benefició enormemente a Klein. Al final de la carta, Daly escribió: si encuentras algo difícil de entender o resolver últimamente, no lo dudes. Envía un telegrama a Backlund para pedir ayuda. Klein sonrió con ironía. Señorita, ¿recibió alguna información alarmante? No me asuste así, ¿de acuerdo? Temprano a la mañana siguiente, Hobart tomó un carruaje de 2 ruedas que le habían proporcionado y llegó a la compañía de Dominique, donde discutió el caso en detalle con él. Planeaba contactar con Klein o el capitán Dunn en 1 o 2 días. Al hacerlo, intentaría ser lo más natural posible. En cuanto a por qué necesitaba ser natural, no lo recordaba en ese momento. En cualquier caso, según su plan, este contacto tenía que ser natural. El caso del señor Dominique no era demasiado complicado. A principios de este año, por iniciativa de Dominique, él y otro magnate, el señor Claude, invirtieron en un lote de futuros. Sin embargo, durante una violenta tormenta en el mar, no quedó claro si las mercancías fueron confiscadas por piratas o se perdieron en un naufragio. En cualquier caso, la inversión fracasó. Para Dominique, esta fue solo una de varias inversiones, y la pérdida le resultó aceptable. Sin embargo, el señor Claude se encontraba actualmente enfrentando una crisis financiera, y esta inversión era crucial para él. Tras el fracaso de la inversión, el señor Claude esperaba que Dominique, quien la había iniciado, lo indemnizara. Creía que los riesgos de esta inversión eran mucho mayores de lo que Dominique había descrito, y lo acusó de fraude. Naturalmente, Dominique no pagaría la indemnización. Creía que Claude necesitaba dinero, así que intentaba extorsionarlo. Después de varios intentos infructuosos de llegar a una solución satisfactoria a través de la comunicación, el señor Claude demandó a Dominique ante los tribunales. El abogado que solía trabajar con Dominique enfermó repentinamente y fue hospitalizado. Gracias a la recomendación de un amigo, encontró al señor Barton. A Dominique también le sorprendió que el señor Barton solo enviara a un asistente para este caso. Sin embargo, tras conversar un rato, descubrió que este joven tenía una mente clara y una gran competencia profesional, por lo que firmó el poder notarial con confianza. Hobart fue entonces a visitar al abogado del demandante. Este se mostró muy amable. Sabía que el señor Claude tenía pocas posibilidades de ganar, pero para defender los intereses de su cliente, aún esperaba que el señor Dominique lo indemnizara para resolver el asunto. Los dos hablaron durante mediodía pero hicieron pocos progresos. Por la tarde, Hobart fue a visitar al señor Claude. Claude, de unos 40 años, tenía una empresa desierta y parecía que en el enorme edificio de oficinas solo trabajaba una secretaria. Es demasiado tarde, sus ojos estaban inyectados en sangre, y Claude, fumando, se burló. Es demasiado tarde. Dominique pagará por todo lo que ha hecho. Al final, la conversación terminó sin armonía. Después de organizar la información, Hobart regresó a casa de Dominique al final de la tarde. Los dos acababan de sentarse en el sofá cuando una chica de 16 o 17 años abrió la puerta. Llevaba un vestido de encaje azul, su cabello castaño era naturalmente rizado y su cara tenía una linda carnosidad de bebé.
Al ver a Hobart, se disculpó levemente. Lo siento, papá, no sabía que tenías un invitado. Dominique se puso de pie y presentó. Este es el señor Hobart, un joven y prometedor abogado de Backlund. Esta es mi hija, Elizabeth. Hobart observó la ligera gordura de bebé en el rostro de la niña. Debería ser Elizabeth, la amiga de Melissa. ¿Acaso no era el mundo tan pequeño? Capítulo 134, Secuestro de Elizabeth. Hobart y Elizabeth se saludaron cortésmente. Hobart, debiste haberme dicho antes que eras amigo de Ulises, dijo Dominique con una sonrisa. Si no nos hubiéramos conocido en un banquete al mediodía, no lo habría sabido. Elizabeth, a un lado, observó con curiosidad a Hobart. Según su impresión, al tío Ulises parecía disgustarle socializar. Hobart sonrió y corrigió. Mi padre y el señor Ulises eran camaradas. En realidad, soy menor del señor Ulises. Dominique se rió entre dientes. Los huéspedes que pueden quedarse en la villa en los suburbios son todos buenos amigos de Ulises. Elizabeth no tenía intención de seguir escuchando la conversación. Se despidió cortésmente y fue a la secretaría a esperar. Vino a informar a su padre que se iría mañana por la mañana para acompañar a su amiga Selena al cementerio a llorar a su maestra. Debido a la aterradora adivinación anterior, Elizabeth temía que su amiga fuera sola. Si algo sucedía, planeaba buscar ayuda de inmediato del hermano de Melissa. Hobart y Dominique reanudaron la discusión del caso. Tras conocer los resultados de la visita de hoy, Dominique meneó la cabeza con una sonrisa mientras fumaba. Es normal que las inversiones fracasen. Claude se quedó sin nada por su avaricia. No le debo nada y no le daré ni un céntimo de la supuesta compensación. A petición de Dominique, Hobart realizó un análisis y concluyó que las posibilidades de ganar el juicio eran muy altas. Cuando estaba a punto de despedirse, recordó de repente la expresión de Claude. Le recordó a Dominique. Parece que el señor Claude está al límite de sus fuerzas. Tenga cuidado, podría cometer alguna locura. Dominique meneó la cabeza con una sonrisa. Mientras tenga cerebro, no se atreverá a hacerme nada. Después de todo, el cuñado del señor Ulises era el jefe de Estado Mayor del Distrito Naval Intersea. De vuelta en Backlund, en la Descant Hall. Audrey se quedó mirando fijamente el cuadro que tenía delante. El gran salón al atardecer, comentó Lady Candace sobre la obra de arte en el caballete. Es un concepto maravilloso. Mamá, sonrió Audrey, últimamente me he sentido inspirada. Mira mi último cuadro. Sacó un cuadro de perfil. El fondo mostraba una sala de audiencias, con un joven abogado riendo, un juez impotente y un abogado de mediana edad con expresión sombría. La bien cuidada condesa preguntó. ¿Es este el reciente caso de compensación laboral del que se habla en la ciudad? Amable condesa, ¿qué podemos hacer por ese pobre trabajador? Querida, sé que tu amabilidad te hace simpatizar con el trabajador, pero no hay nada que podamos hacer. Este caso ya no era simplemente un caso de indemnización, había dejado al descubierto ante todo el mundo las contradicciones entre dos clases. Audrey se sintió algo decepcionada por dentro. Gracias a sus habilidades y a la educación recibida desde pequeña, comprendió lo que quería decir su madre. No ayudar al acusado Arnold en ese momento ya era una especie de clemencia. Estos días, había estado tratando de guiar a sus padres, esperando que se pusieran del lado de Hobart y Bob, pero evidentemente, había fracasado. La condesa no siguió con el tema, pero se dio cuenta de que el cuadro estaba enmarcado. Sonrió y preguntó. ¿Este cuadro es para alguien? Sí,
Audrey tampoco continuó con el tema anterior. Bella condesa, ¿quieres ser mi modelo? Ahora no, querida, dijo la condesa. Vine a decirte que mañana por la noche te unirás a nosotras en el baile del duque Negan. Audrey volvió a mirar el cuadro que representaba la sala del tribunal. Susurró suavemente. El costo de uno de los bailes del duque probablemente supere las 1000 libras, ¿verdad? ¿Qué acabas de decir? Nada, madre, sonrió Audrey. Lo prepararé con antelación. Hobart respiró el aire húmedo de la mañana junto a la ventana. El aire en Tingen era mucho mejor que en Backlund. Se vistió y los sirvientes le sirvieron el desayuno. Justo cuando Hobart estaba a punto de irse, el mayordomo se acercó. Maestro Hobart, el amo le está preparando un banquete de bienvenida mañana por la noche. ¿Tiene tiempo mañana por la noche? Si surge algún problema, podemos hacer otros arreglos. Por favor, agradezca al señor Ulises su cálida hospitalidad, sonrió Hobart. Los huéspedes deben seguir las instrucciones del anfitrión. Estoy disponible. Muy bien, le transmitiré su agradecimiento. Hobart volvió a subir al carruaje y se dirigió de nuevo a la casa de Dominique. Planeaba hablar primero con él para informarle que estaba trabajando arduamente en su caso. Luego pretendía acudir a la compañía de seguridad Blackthorn. Inicialmente, quería pedir a las autoridades locales que investigaran la autenticidad de las pistas de este caso. Pero la reacción de Claude ayer inspiró a Hobart. Planeaba pedir ayuda a la empresa de seguridad para investigar si Claude tenía intenciones ilegales. Sin embargo, cuando vio a Dominique, lo encontró paseando por la oficina. Aunque parecía esforzarse por ocultar su ansiedad, sus ojos y sus dedos ligeramente temblorosos lo delataban. Hobart sonrió. Parece que he llegado en un mal momento. ¿Puedo ayudar en algo? Dominique respiró hondo antes de decir. Elizabeth ha desaparecido. ¿Desaparecido? Sí, Elizabeth no fue a la escuela esta mañana, pero salió con amigos, contó Dominique. Justo ahora vinieron a verme 2 amigos de Elizabeth. Tenían que verse a las 8, pero aún no han visto a Elizabeth. Eran aproximadamente las 10 de la mañana, lo que significa que Elizabeth llevaba desaparecida más de 2 horas. Hobart preguntó. ¿Se ha presentado un informe policial? Así es, dijo Dominique con ansiedad. La policía dijo que ayudaría en la búsqueda, pero también me recordaron que aún no es momento de presentar una denuncia. Si una persona común y corriente lo hubiera denunciado, la policía ni siquiera habría aceptado el caso. Dominique pareció darse cuenta de algo de repente. Ayer, debí haberme tomado en serio tu advertencia. Puede que Claude no me haga daño, pero ay, pobre Elizabeth. Dominique se detuvo de repente. Voy a buscar a Claude. Puedo aceptar cualquier compensación que quiera, pero no debe hacerle daño a Elizabeth. Cálmese, señor Dominique, aprovechó Hobart. Si va a ver a Claude ahora, también podría desaparecer. Continuó. ¿Por qué no pedimos ayuda a la empresa de seguridad? Ellos también pueden ayudar a encontrar a Elizabeth. Conozco una empresa con muy buenos estándares operativos. Mírame, me estoy poniendo nervioso, Dominique interrumpió a Hobart. Gracias por recordármelo. Tengo una larga colaboración con la compañía de seguridad Aguba. Puedo pedirles ayuda. Escúcheme, señor Dominique, vaciló Hobart. Si seguía persuadiéndolo, Dominique podría sospechar que había recibido algún beneficio de la compañía de seguridad Blackthorn. ¿Siguen aquí los 2 amigos de Elizabeth? Están en la sala de espera. Los llevaré de vuelta entonces. Dominique se dio una palmada en la frente.
Mira mi memoria. Por favor, si no te molesta. La preocupación trae caos. Por muy exitoso que fuera en los negocios o lo tranquilo que pareciera, como padre, ahora estaba frenético. Al ver a las dos chicas esperando en la sala de recepción, Hobart presentía algo. Tras preguntar, resultaron ser conocidas Melissa Morare y Selena Wood. Capítulo 135. La chica rebelde. Melissa tenía ojos marrones y cabello negro. Parecía algo delgada, pero su tez era sonrosada y su piel brillaba con la vitalidad de la juventud. Hobart recordó que cuando Klein cruzó por primera vez, esta joven tenía la tez bastante pálida debido a la desnutrición crónica. Ahora se veía mucho más saludable, lo que demostraba cuánto habían mejorado sus condiciones de vida desde que Klein encontró trabajo. Selena, por otro lado, lucía un llamativo cabello color borgoña y hoyuelos profundos. Sentadas juntas, resultaban aún más llamativas. Tras intercambiar unas palabras informales, Hobart suspiró aliviado. Gracias al agudo instinto de Melissa, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal cuando Elizabeth no llegó a la hora acordada y, junto con Selena, acudió a reportarlo. De lo contrario, en esta época sin teléfonos móviles, podría haber sido mediodía o tarde antes de que la familia de Elizabeth se diera cuenta de que estaba desaparecida porque no había regresado a casa a tiempo. «Soy el abogado del señor Dominique», dijo Hobart. «El señor Dominique está trabajando arduamente para encontrar a Elizabeth y me encargó llevarte a casa». Melissa respondió. «En realidad, esperábamos esperar aquí un poco más». «Sí», coincidió Selena. «Si no, no podremos relajarnos al llegar a casa», añadió con expresión triste. «Es todo culpa mía. Si no hubiera ido a llorar a mi maestra, Elizabeth no se habría metido en problemas». «¿Aún vas a llorar a ese cultista?», pensó Hobart. «¿En qué estás pensando?». «Esta espera no tiene sentido», dijo. «Si encuentran a Elizabeth, se les notificará de inmediato». Gracias a la persuasión de Hobart, las dos muchachas finalmente aceptaron irse a casa primero. Dentro del carruaje, la locuaz Selena conversaba con Hobart, mostrando curiosidad sobre la naturaleza de su trabajo. Durante la conversación, Selena comentó casualmente: «Elizabeth debería habernos encontrado en este camino». Hobart hizo una pausa y comenzó a prestar atención a los detalles del camino, tratando de localizar el lugar donde Elizabeth había sido secuestrada. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no tenía talento para el trabajo detectivesco y no podía encontrar ninguna pista. En ese momento, Hobart sintió algo de envidia de las habilidades del señor Cross. Con tan solo un objeto de Elizabeth, podría usar la adivinación para encontrarla. Hubbard tenía un collar espiritual, solo podía realizar adivinaciones muy simples y era inútil para encontrar personas. Planeaba enviar a Melissa y Selena a casa primero, y luego dirigirse inmediatamente a la compañía de seguridad Blackthorn para solicitar ayuda. Las dos chicas asistían a la misma escuela. Tras verlas entrar, Hobart no se fue de inmediato. Primero consultó con el cochero cómo llegar a la compañía de seguridad Blackthorn en Ciudad Tingen. Como Hobart no podía recordar la dirección exacta de la compañía de seguridad Blackthorn en Ciudad Tingen, pensó que podía pedir indicaciones cerca de la Catedral de la Diosa de la Noche o encontrarla por su cuenta. Sin embargo, el cochero nunca había oído hablar de una empresa de seguridad de ese tipo, lo que indicaba que Blackthorn Security Company tenía poca reputación en la industria de la seguridad. Afortunadamente, Hobart recordó que no estaba lejos de la Catedral de la Diosa de la Noche, por lo que podía pedir indicaciones al llegar a las cercanías o buscarla él mismo. Justo cuando estaba a punto de irse, Hobart vio a Melissa y Selena salir de la escuela. Se sorprendieron al ver que aún no se había ido. Hobart abrió la ventana del carruaje y preguntó: «¿Olvidaste algo?». «No»,
respondió Selena. Vamos a buscar a Elizabeth. Se nos ocurrió una nueva pista. Hobart salió del carruaje y dijo: Eso es demasiado peligroso. Puedes decirme la pista y yo me encargaré. Selena negó con la cabeza y dijo: Debemos participar en la búsqueda de Elizabeth. De lo contrario, no te lo diremos. Claramente, habían regresado a la escuela solo para evitar a Hobart. Si no hubiera esperado unos minutos más, habrían actuado por su cuenta. Hobart suspiró. Muy bien, sube al carruaje. Al menos con él cerca, podría vigilar a esas dos chicas preocupantes. Una vez de vuelta en el carruaje, Melissa dijo: Pensamos que, como Elizabeth fue secuestrada cuando venía a reunirse con nosotras, es probable que los secuestradores la estén escondiendo en casas vacías o en lugares con poca gente en el camino. Selena agregó: He pensado en algunas posibles ubicaciones. Podemos revisarlas una por una. Pero para ahorrar tiempo, creo que deberíamos hacer una adivinación, dijo. Hobart se sobresaltó y pensó: tu adivinación a medias podría hacer que nos maten a todos. Lo sé, suena ridículo, sonrió Selena con impotencia. Pero las adivinaciones del señor Archer son realmente precisas. Son incluso más poderosas que las de mi difunto maestro, y su casa no está lejos de aquí. ¿Has vuelto a contactar con la Orden Aurora?, preguntó Melissa. Selena, quizá no deberíamos hacer una adivinación. Es una tarea lenta. No, necesitamos una adivinación ahora mismo, dijo Hobart con una sonrisa. No perdamos tiempo. Vayamos con el señor Archer inmediatamente. Luego, después de visitar la compañía de seguridad Blackthorn, denunciaré a este miembro de la Orden Aurora. Sospecho que los halcones nocturnos visitarán la casa del señor Archer esta noche. Selena aplaudió y sonrió. Sabia elección. Melissa negó con la cabeza, impotente. No esperaba que el honesto Hobart, un abogado, creyera en esas cosas. Hobart notó su expresión y pensó: no lo creería si te lo dijera. Hay un gran charlatán en tu casa. Como había dicho Selena, la residencia del señor Archer no estaba lejos. Llegaron después de unos 10 minutos en el carruaje. Era una habitación tenuemente iluminada, y en cuanto entraron, percibieron un penetrante aroma a hierbas. Extraños símbolos ocultistas estaban pintados en las paredes, dándole a la habitación un aire de misticismo. El señor Archer tenía el aspecto de un auténtico místico, vestía túnicas de seda sueltas, el cabello despeinado y tenía misteriosos símbolos pintados al óleo en el rostro que oscurecían su apariencia. Se sentó tranquilamente en el rincón más oscuro de la habitación, mimetizándose casi a la perfección con las sombras. La decoración y la apariencia de Archer hicieron que la expresión de Melissa se tornara seria, mientras que Hobart frunció ligeramente el ceño. Su intuición presentía peligro: este señor Archer era muy poderoso. Sin embargo, Hobart no tenía miedo. Desde su llegada a Ciudad Tingen, había llevado consigo la estatua de teletransportación en todo momento, y solo la alejaba por la noche para evitar sus efectos negativos. Señor Archer, mi amiga ha desaparecido y nos gustaría que nos ayudara a encontrarla, dijo Selena mientras se sentaba hábilmente frente a Archer. Capítulo 136, la Constitución secta de Selena. Archer echó un vistazo a los dos extraños que estaban detrás de Selena. Selena rápidamente los presentó. Son mis amigos. Archer miró a Hobart por 1 o 2 segundos, luego apartó la mirada y dijo: necesito su cabello, sangre, uñas o algo que ella use con frecuencia. Selena estaba preparada y sacó un tocado. Esto me lo dio Elizabeth la semana pasada. Lo usó un rato antes de que pudiera quedármelo. Archer asintió, sacó una bola de cristal y colocó el tocado debajo de ella.
Luego comenzó a cantar teatralmente, como si entrara en un estado frenético. Selena y hasta Melissa quedaron atónitas, mientras Hobart observaba frío desde un lado. Sabía que tales adivinaciones no necesitaban esos cánticos, y también sospechaba que el archer frente a él debía ser un suplicante de secretos. La gran espiritualidad de un suplicante de secretos les permitía usar herramientas para realizar operaciones similares a la adivinación. Sin embargo, Archer debía ser de secuencia 7 o 8, y todas las habilidades de un suplicante de secretos debían estar mejoradas. Después de una serie de movimientos, Archer respiró hondo y salió de su estado frenético. Tocó la bola de cristal y dijo: «Tu amiga está en las afueras, hacia el este, en una villa abandonada. Apresúrense. Los criminales se están preparando para irse de allí. Si llegan tarde, no la encontrarán». «Gracias, señor Archer», dijo Selena, levantándose para irse. Carol Hubbard preguntó: «¿Cuál es el costo de esta adivinación?». Archer miró a Hubbard. «La adivinación de Selena es gratis». Selena sonrió orgullosa. «No», dijo Hubbard. «Creo que todo regalo del destino tiene un precio». Continuó: «Además, esto es una cuestión de respeto hacia usted y la adivinación». Archer lo miró por 1 o 2 segundos antes de decir: «5 soli». Hobart le entregó 5 soli y luego dijo: «Por favor, devuélveme el tocado». Extendió un pañuelo en su palma y se lo mostró a Archer. Archer tomó el dinero, colocó el tocado dañado sobre el pañuelo. Ambos movimientos fueron lentos, como si realizaran una transacción más peligrosa que manipular explosivos. Finalmente, Hobart guardó el pañuelo, y la atmósfera en la habitación se alivió de inmediato. Selena agradeció otra vez al señor Archer, y los tres salieron uno tras otro de la oscura habitación. Al subir al carruaje, Hobart le indicó al cochero que tomara rumbo al este, hacia la villa abandonada. Dentro del carruaje, Melissa estaba algo sorprendida. «Señor abogado, ¿realmente cree en la adivinación de hace un momento?». «¿Por qué no?», sonrió Selena. Hobart dijo con seriedad: «Señorita Selena, por favor recuerde el principio de intercambio equivalente cuando trate con entusiastas de estos misterios en el futuro. Si alguien está dispuesto a ofrecer servicios misteriosos gratis, es porque tiene ambiciones mayores». Selena se sobresaltó al principio, luego sonrió. «Señor abogado, ¿usted también es un entusiasta del misticismo?». Además, continuó Hobart serio, no dejes que otras personas tengan tu sangre, cabello, uñas ni objetos personales. Para ti, tu familia o amigos. Le entregó el pañuelo. Estas cosas pueden usarse para encontrar personas o lanzar maldiciones. La sonrisa en el rostro de Selena desapareció y tomó el pañuelo. «Lo recordaré». Luego Hobart respondió a la pregunta de Melissa. «Confiemos en esa adivinación por ahora, o no tendremos otras pistas». Respecto a los resultados de la adivinación de Archer, Hobart estimaba que debían ser correctos. Después de todo, Archer debía mantener su imagen de charlatán ante Selena. Melissa asintió y no dijo más. Hobart volvió a preguntar: «Señorita Selena, ¿cómo conoció a Archer?». «Tras la muerte de mi maestro, Hannes Denson, quien me enseñó adivinación, fui a llorarlo», respondió Selena. «Conocí al señor Archer, que estaba en el cementerio con el mismo propósito». Hobart asintió. La exposición y repentina muerte de Hannes debían haber atraído la atención y la investigación de la Orden Aurora. Y este Archer probablemente fue enviado por la Orden para investigar la causa de la muerte y establecer contacto con los alumnos de Hannes.
Pero también era muy arrogante, apareciendo abiertamente en la tumba de Anás. ¿No temía la vigilancia que podría existir entre los villanes oficiales? Hobart se sintió aliviado, aquellos eran locos, no se podía razonar con ellos por sentido común. Continuó. Hoy es miércoles, ¿no vas a clase? ¿Por qué lloraste a Anás hoy? Últimamente he estado soñando mucho con mi maestro, sonrió Selena con amargura. Y el contenido de los sueños es casi el mismo, instándome a llorarlo cuanto antes. Acababa de hablar cuando vio al señor abogado cerrar los ojos. No estaba segura si era una ilusión. Cuando el señor abogado volvió a abrirlos, sus ojos parecían aún más profundos. Ciertamente, no era una ilusión. Hobart abrió su visión espiritual gracias a la bendición del collar espiritual y podía ver todas las criaturas no muertas. Pero no encontró nada. ¿Desde cuándo empiezan a aparecer esos sueños? Selena pensó un momento y se sorprendió. Desde que conocí al señor Archer. Entonces no vayas a llorar a Anás, dijo Hobart serio. No sé qué pasa, pero mientras vayas a la tumba de Anás, sufrirás daño. Selena estaba algo asustada y confundida. Entonces ve al confesionario de la iglesia y cuéntale esto al sacerdote. Creo que Anás no volverá a aparecer en tus sueños, dijo Hobart. Y por tu seguridad y la de tu familia, no vuelvas a contactar con Archer. Selena parecía entender algo, pero también parecía no entender nada. Está bien, dijo. Luego sonrió de mala gana. Señor abogado, usted sabe mucho. Hobart no respondió al elogio, pero continuó advirtiendo. A menos que tengas un guía confiable, no sigas a maestros misteriosos al azar. Para ser honesto, era la primera vez que veía a alguien con una constitución sectaria. En ese momento, el cochero dijo. Señor, realmente hay una villa abandonada. Habían llegado a los suburbios cuando habló, y Hobart dijo al cochero. No disminuya la velocidad, solo siga de largo. A través de la ventanilla del carruaje, los tres vieron una villa abandonada con el patio cubierto de malas hierbas. Recordando la adivinación, Melissa se sorprendió un poco, pero pensó que había muchas villas abandonadas en las afueras. Hobart sonrió. Parece que esto es todo. Pase lo que pase, no bajes del carruaje. Melissa y Selena comprendieron inmediatamente que el señor abogado planeaba rescatar a Elizabeth solo. Capítulo 137. Rescatando a Elizabeth. Hobart notó la maleza pisoteada y aplastada en el patio y la tenue silueta tras un árbol. Dedujo que ese era el lugar mencionado en la adivinación de Archer. Informar a la policía tomaría demasiado tiempo, y si los delincuentes decidían llevarse a Elizabeth, sería aún más difícil rastrearlos. Así que Hobart decidió rescatarla de inmediato. Además, no se tomaba demasiado en serio a un grupo de secuestradores. Selena preguntó emocionada. Señor abogado, ¿va a rescatar a Elizabeth solo? Melissa, por otro lado, le recordó con calma. Puede que haya más de unos pocos y podrían tener otras armas. Hobart sonrió. No te preocupes, no correré riesgos innecesarios ni atacaré imprudentemente. Melissa no pudo evitar responder. El personaje principal de la aventura es el señor Hobart y nosotros somos meros espectadores. Hobart se rió entre dientes. Esta chica era demasiado tranquila para su edad, no actuaba como una adolescente típica. El carruaje viajó unos 3 minutos más antes de que Hobart le pidiera al conductor que esperara. El conductor ofreció ayuda, pero Hobart se negó, afirmando que tenerlo cerca sería un obstáculo. Después de salir, Hobart caminó rápidamente hacia la villa abandonada.
En el patio, dos delincuentes discutían sobre la apariencia de la niña secuestrada, riéndose maliciosamente sobre encontrar formas de disfrutar de ella. Hobart, como si entrara en su propia casa, entró directamente e incluso cerró la puerta tras de sí. Sí, este fue su plan desde el principio, actuar con valentía, no con imprudencia, como un verdadero bárbaro. Los dos criminales quedaron completamente atónitos. ¿Un compañero? ¿Alguien a quien no conocían? ¿El dueño de la villa? ¿Pero acaso el dueño no había fallecido de enfermedad? Hobart sonrió. Sé que esto dolerá, pero ustedes mismos lo buscaron. Mientras hablaba, le rompió la nariz a un criminal de un puñetazo, dejándolo inconsciente. Luego, con una patada rápida, le destrozó el brazo al otro. Con la fuerza de al menos 3 hombres adultos, los ataques de Hobart contra la gente común causaron fracturas inmediatas. Abrió de una patada la puerta en ruinas, justo cuando otro criminal se abalanzó sobre él con un hacha. Hobart esquivó ágilmente y, viendo el momento oportuno, tacleó al criminal, dejándolo inconsciente con una poderosa patada. De repente, la intuición de Hobart se activó, advirtiéndole del peligro. Instintivamente se agachó. Estallido. Se escuchó un disparo, pero debido al movimiento repentino de Hobart, la bala no dio en el blanco. El tirador estaba escondido detrás de una puerta de madera medio rota. ¡Qué grosero! Disparar desde la clandestinidad. Hobart cogió el hacha y la blandió hacia la puerta. Choque. ¡Bam! La puerta se hizo añicos bajo la fuerza del hacha y la cabeza del criminal que estaba detrás de ella explotó. 2 criminales más entraron corriendo por la puerta trasera, blandiendo cuchillos. Pero antes de que pudieran atacar, Hobart, como un ariete, dejó inconsciente a uno y aporreó al otro con su bastón. La villa quedó en silencio. Manteniéndose cauteloso ante futuras emboscadas, Hobart buscó a Elizabeth. Oyó movimiento en el segundo piso, así que subió con cuidado la deteriorada escalera. En la habitación de la izquierda, vio a Elizabeth atada a una silla con una mordaza en la boca. Ella sacudió la cabeza frenéticamente tan pronto como vio a Hobart. Hobart evaluó rápidamente la habitación y supuso que lo esperaba una emboscada, pero aún así entró sin prisa. Nada más entrar, oyó que se movía un objeto pesado a la izquierda. De un vistazo, vio una gruesa viga de madera que se dirigía hacia él, con un pistolero escondido detrás. Una viga tan pesada habría herido gravemente o matado a una persona normal, pero Hobart la atrapó con una mano, sin esfuerzo. Tanto el criminal como Elizabeth quedaron atónitos. Hobart empujó la viga hacia atrás, golpeando al pistolero contra la pared. Chocar. Por el impacto se derrumbó todo el muro de la villa y el delincuente cayó al patio trasero, sin que se conozca su condición. Hobart le quitó la mordaza de la boca a Elizabeth y la desató. Hobart, ¿qué acaba de pasar?, preguntó Elizabeth con incredulidad. Hobart sonrió. Siempre he sido fuerte. Y como abogado, luchar es una de mis habilidades. Cuando las palabras fallan, recurrimos a la persuasión física. Elizabeth se frotó las muñecas entumecidas, reflexionando sobre lo que realmente significaba persuasión física. Eres un bárbaro. De repente, una voz fría resonó en la habitación. Era la voz de Archer. Hobart se levantó inmediatamente, levantó su bastón con una mano y metió la mano en su bolsa para sacar la estatua de teletransportación. Su habilidad para detectar debilidades se activó y rápidamente sintió que Archer se escondía en las sombras de la esquina, aunque las sombras no parecían diferentes de las demás en la habitación. No esperaba que actuaras a plena luz del día, dijo Hobart.
Los dos ya se habían enfrentado antes, pero fue más una batalla de voluntades que una pelea real. Aunque la secuencia de Hobart era inferior a la de Archer, no había que subestimarlo. Archer no estaba preparado en ese momento y no pudo encontrar una apertura clara, por lo que se abstuvo de atacar. Hobart pensó que Archer huiría o esperaría la llegada de los villanes oficiales, preparándose para luchar contra ellos. No esperaba que Archer usara su adivinación para llegar antes y preparar una emboscada. Si fuera cualquier otra persona, elegiría permanecer oculto, dijo Archer, pero tú eres diferente. Continuó. Eyman, de Backlund, se escondió hace poco en mi casa. Por sus recuerdos, vi tu cara. Sé que has trastocado los planes de nuestra organización. Así que vine aquí temprano para matarte. Archer había estado observando a Hobart y, después de confirmar que era un bárbaro de la secuencia 8, decidió actuar. Sin dudarlo, Hobart sacó la estatua de teletransportación y primero teletransportó a Elizabeth fuera de la villa. Pero una sombra en la esquina se levantó como un paño negro, extendiendo una mano hacia Elizabeth, haciendo un movimiento de estrangulamiento. Elizabeth sintió de inmediato como si unas manos invisibles le apretaran la garganta. Presa del pánico, se aferró el pálido cuello. Sin embargo, no había nada allí, solo una marca roja que apareció en su piel. Hobart rápidamente trajo a Elizabeth de regreso a su lado. Elizabeth, sentada en la silla, estaba completamente confundida. ¿Qué acababa de pasar? Sintió como si hubiera estado afuera, en el césped, y de repente, estaba de vuelta en el segundo piso. Capítulo 138. Enfrentando la secuencia 7. Hobart no se apresuró a actuar, estaba observando las habilidades de Archer. Conocía las habilidades del suplicante secreto secuencia 5 Pastor y tenía una idea general sobre las habilidades de Obispo Rosa, pero solo tenía un concepto vago de las habilidades de Asceta de las sombras y Oyente. Además, Hobart se dio cuenta de que las habilidades de Archer parecían contrarrestar en cierta medida las del bárbaro. Para las habilidades actuales de Hobart, solo podía confiar en su fuerza física. Pero por muy grande que fuera su fuerza, parecía inútil atacar a Archer, que estaba escondido en las sombras. Si se tratara de cualquier otra secuencia 8, encontrarse con un enemigo así casi con seguridad significaría estar a su merced. Sin embargo, Hobart no tenía miedo en absoluto. Llevaba consigo un artefacto, 3 objetos místicos y un objeto místico desechable. Incluso si no podía ganar, no tendría problema en asegurar su propia supervivencia. Elizabeth todavía no entendía lo que acababa de pasar, pero podía sentir que había un tremendo peligro acechando en esa habitación. La figura parada frente a ella bloqueó el peligro. En las sombras, Archer no esperaba que Hobart poseyera un artefacto sellado capaz de cambiar de posición al instante. Sin embargo, como ya había empezado, no podía detenerse a mitad de camino. Extendió la mano hacia Hobart, quien inmediatamente se sintió sofocado. Justo ahora, cuando Archer intentó estrangular a Elizabeth, Hobart no entendía bien qué estaba pasando. Ahora que Archer intentaba estrangularlo a él, probablemente lo entendió. Al girar ligeramente la cabeza, Hobart vio efectivamente la sombra de su propio cuello siendo agarrado por una mano desde dentro de la sombra. Ejerció fuerza sobre su cuello y 2 venas se hincharon. Archer inmediatamente no pudo mover la mano. Hobart sonrió. ¿Podría ser esto la ley de la fuerza? Ya tenía una idea aproximada de las habilidades principales de Archer. Aunque podía ocultarse en las sombras y usarlas para afectar a sus enemigos, su poder ofensivo no era muy fuerte. Frente a un villano como Hobart, duro y resistente, sus ataques no serían efectivos por el momento. Pensando en esto, Hobart decidió contraatacar.
Avanzó a grandes zancadas, con la intención de derribar la pared cerca de la ventana, que ya mostraba indicios de derrumbe, para reducir la zona de sombra en la habitación. Sin embargo, parecía que sus pies estaban pegados al suelo. A cada paso que daba, las sombras del suelo luchaban con él. Hobart incluso tenía la ilusión de que cada vez que levantaba la pierna, había una persona colgando de ella. Después de dar 3 o 4 pasos, las sombras en la esquina de la pared parpadearon como si respiraran con dificultad. Fue en ese momento que Archer se dio cuenta de que Hobart estaba luchando deliberadamente con él. La fuerza era el punto fuerte de Hobart, por lo que, naturalmente, utilizaría sus puntos fuertes para agotar la resistencia de Archer. Identificar las debilidades en las habilidades de un enemigo y aprovechar las propias fortalezas eran operaciones básicas para los abogados. Archer ahora se dio cuenta de que el joven frente a él no era tan imprudente como había demostrado antes. Saltó de las sombras y se paró frente a Hobart. Hobart inmediatamente reconoció su presencia física y levantó su bastón para golpear. Silbido. El bastón que Hobart blandía fue atrapado por una mano cubierta de espeso pelaje negro. En casi un instante, Archer experimentó una notable transformación. Parecía como si estuviera envuelto en una cortina de pelo negro. La luz del sol se alejaba de la habitación y parecía que ésta se había alargado repentinamente, con la ventana y la puerta cada vez más lejos de Hobart. Una oscuridad sin fin se apoderó de él y el poder de Archer se expandió rápidamente. La mano con denso pelaje avanzó. Golpe, golpe. Hobart retrocedió apresuradamente 2 pasos, casi perdiendo el control del bastón. La transformación de Archer continuó. Su rostro se alargó y 2 astas doradas brotaron de su cabeza. Hobart percibió un peligro extremo y continuó retrocediendo rápidamente. En solo 1 o 2 segundos, la cara de Archer estaba cubierta de pelaje negro y su cabeza se parecía a la de un toro, pero con astas doradas. Estaba envuelto en una capa negra que tocaba el suelo, con una luz roja brillando en sus ojos. Solo estando allí de pie, los alrededores se llenaron de susurros enloquecedores. Este fue un poder que Archer adquirió cuando todavía era un oyente, lo que le permitió tomar prestado temporalmente parte del poder de las criaturas del verdadero creador. Fue precisamente por establecer tal conexión que no se volvió loco ni murió, convirtiéndolo en el señor Z de la Orden Aurora. Hobart se dio la vuelta rápidamente, pero sintió que su espíritu ya estaba corrompido. El poder de toda la corrupción en su cuerpo espiritual y toda la locura en su espíritu se agitaban, como si pudiera perder la cordura en cualquier momento. Esto estuvo mal. Elizabeth. Al mirar a Elizabeth, la chica de cara regordeta observaba fijamente al monstruo que tenía delante. En su cabeza, 2 cuernos dorados crecían lentamente. Hobart dejó caer el bastón y rápidamente se cubrió los ojos. Y con la estatua de teletransportación en su mano, derribó por la fuerza los 2 cuernos dorados. Entonces Hobart utilizó rápidamente la habilidad de la estatua de teletransportación para envolver los 7 u 8 metros circundantes en la oscuridad creada por las estatuas y privó a Archer de su vista. Todavía había susurros indescriptibles en sus oídos, pero sin el impacto visual, la carga mental se redujo enormemente. Los ojos de Elizabeth gradualmente comenzaron a recuperar su brillo, y su mutación anterior fue desapareciendo lentamente. Mirando a Archer nuevamente, él solo podía permanecer parado en la esquina de la pared. Capítulo 139. El oponente de Klein. Hobart quería seguir persiguiéndolo, pero las lágrimas nublaron por completo su visión y un dolor profundo brotaba de su corazón. Quizás por haber usado la cuchara psicológica 2 veces seguidas, incluso la distorsión no pudo negar del todo sus efectos negativos esta vez. Al adentrarse en las sombras, Archer aumentó drásticamente su velocidad.
Su cuerpo se arrastraba, incontrolable a la vista de Hobart, y pronto desapareció de su campo visual. Medio minuto después, la tristeza en el corazón de Hobart comenzó a disiparse gradualmente. Elizabeth pareció despertar de una pesadilla. Señor abogado, hace un momento, ¿por qué lloraba tan tristemente? No es nada, respondió Hobart. Solo recordé algunas cosas tristes. Miró a Elizabeth con impotencia y usó su habilidad de hipnosis. Será mejor que olvides lo que acaba de pasar. Elizabeth olvidó los recuerdos posteriores a la aparición de Archer, y Hobart logró calmar su mente algo caótica. Usar la cuchara psicológica 3 veces seguidas lo dejó algo agotado, y en ese momento Elizabeth no pudo evitar estallar en una risa espontánea. Hobart torció su sonrisa rápidamente. Elizabeth sonrió dulcemente. Señor abogado, es usted muy fuerte. Levantó ese tronco grueso con una sola mano. Su memoria volvió a cuando Hobart acababa de liberarla. Hobart suspiró. Soy fuerte por naturaleza. Tus 2 buenos amigos están afuera, deja que te lleven primero. Elizabeth asintió, pero intentó levantarse sin éxito, volviendo a sentarse. Señor abogado, no tengo fuerzas en las piernas. La criatura en la que Archer se había transformado había ejercido una enorme presión sobre Elizabeth, tanto física como mentalmente agotándola, algo normal dadas las circunstancias. El tiempo apremiaba, así que Hobart cargó a Elizabeth y bajó rápidamente las escaleras. Elizabeth se sorprendió, pero encontró inesperada seguridad en su abrazo, lo que la hizo sentirse tímida y alejarse instintivamente hacia un lado. El carruaje de Melissa y Selina estaba cerca. Al escuchar un disparo, el cochero condujo hasta allí, listo para ayudar a Hobart a escapar si el rescate fallaba. Todos respiraron aliviados al ver a Hobart sacar a Elizabeth. Melissa notó que Elizabeth no se resistía a estar tan cerca del abogado. Tras subirla al carruaje, parecía visiblemente decepcionada. Melissa sintió de inmediato que algo iba mal. El oponente de Klein había aparecido. Elizabeth reaccionaba así porque sentía un miedo profundo que no recordaba exactamente por qué, solo se sentía segura con Hobart. Primero lleva a las 3 chicas de vuelta, le dijo Hobart al cochero. Elizabeth necesita descansar ahora. Y además, preséntate ante la policía y di que han atrapado a todos los secuestradores. Sí, no deberían poder escapar por un tiempo. Los bandidos estaban muertos o incapacitados. Al bajar las escaleras, los que habían caído en coma aún no despertaban, y los que no, yacían inmóviles en el suelo. El cochero preguntó. Señor, ¿y usted qué? Tengo otros asuntos que atender. Después de llevar a las damas a la compañía de Dominique, espérame en la iglesia de la diosa de la noche. Dicho esto, Hobart se dirigió rápidamente a la calle más transitada para buscar un carruaje de alquiler. Elizabeth observó aturdida la figura de Hobart, sintiendo una extraña familiaridad con su espalda. «Elizabeth, ¿estás bien?», preguntó Selina. «Alabado sea Dios. Los secuestradores no terminaron de escribir la nota de rescate antes de que me rescataran», respondió Elizabeth, llorando sin control. «Tenía mucho miedo cuando me secuestraron», pensé. Finalmente, pudo gritar todo su miedo y sus quejas, mientras Melissa y Selina la consolaban sin parar. Después de encontrar un carruaje, Hobart llegó a la iglesia de la diosa de la noche. Instruyó al cochero para que diera una vuelta por la calle detrás de la iglesia. Tras buscar varios minutos, encontró la compañía de seguridad Blackthorn. Su cartel era tan discreto que casi pasó de largo. Después de pagar, Hobart subió las escaleras y entró. En la recepción estaba Rosanne, una joven de pelo castaño y rostro rubio, absorta en la lectura de un periódico.
Hola. Saludó Hobart. Con un rápido gesto, Rosanne cubrió el periódico, pero por la prisa algo del libro que estaba leyendo quedó expuesto. Hobart se quedó perplejo. ¿Por qué cubrir un libro con un periódico en el trabajo? Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Sonrió Rosanne, intentando disimular su nerviosismo. Hobart mostró su identificación de agente independiente. Necesito ver a su capitán. Rosanne, reconociendo el emblema de la iglesia de la diosa de la noche eterna, respondió. Sígame, por favor. Rosanne abrió camino, comentando. Señor, ¿no parece usted local? No, soy de Bad Clund, respondió Hobart. La ciudad de la esperanza, ¿verdad? ¿El smog es tan grave como dicen los periódicos? Normalmente no leemos periódicos, replicó Hobart. La niebla es tan espesa que no se pueden ver las letras. Rosanne rió entre dientes, tapándose la boca. Finalmente llegaron a la oficina del capitán. Dunn, al oír la voz de Rosanne, ya miraba hacia la puerta. Rosanne, profesional, presentó a Hobart. Capitán, este caballero de Bad Clund tiene algo que ver con usted. Dunn miró a Hobart. ¿Quién eres tú? Hobart respondió, mostrando sus credenciales. Dunn tenía un aspecto más rudo de lo que Hobart esperaba. Tras revisar la identificación, Dunn dijo: Bienvenido, señor Hobart. Indicó que se sentara. Hobart comenzó a relatar su experiencia. Mientras resolvía un caso de disputa, me encontré con un miembro de la Orden Aurora. Contó brevemente sobre el secuestro y su encuentro con Archer. Concluyó. Archer ya muestra signos de pérdida de control. Según las características del camino del suplicante secreto, es muy probable que pierda el control por completo. Incluso si no lo hace, le tomará mucho tiempo suprimir esas señales. Creo que deberíamos encontrarlo antes de que pierda el control y sujetarlo, o atraparlo mientras se lame las heridas. Dunn preguntó. ¿Tu equipo tiene un vidente? Le dejé pistas para que adivine. Capítulo 140. La acción del equipo protagonista. En el carruaje, Hobart evaluaba a los 3 miembros del equipo, además del capitán Dunn. Uno tenía cabello negro y ojos marrones, con aire de erudito, Klein Moretti. Otro tenía cabello negro y ojos verdes, despeinado y con aura de poeta, Leonard Mitchell. El último tenía una nariz prominente, semblante frío y sombrío, con una palidez que recordaba más a un cadáver que a una persona viva, Fry. El capitán Dunn movilizó a los 3 a la vez, en parte por la gravedad del enemigo de secuencia 7 y, por supuesto, para tener precaución con Hobart. Incluso después de confirmar su identidad mediante un telegrama a Bad Clund, Dunn seguía cauteloso. Eso era normal, no habían luchado juntos y aún no había confianza. Entonces, señor Hobart, dijo Dunn, sobre lo que mencionó antes, ¿qué pistas tenemos para la adivinación? Hobart sacó su billetera y cuidadosamente extrajo una esquina de un billete. Vi con mis propios ojos cómo se guardaba el billete en el bolsillo. Después, corrió hacia el lugar de la emboscada antes que yo. No habría tenido tiempo de sacarlo tras el caos. Así que creo que probablemente ese billete aún esté consigo. El billete era la tarifa de adivinación de 5 soli que Hobart había pagado a Archer. Al sacarlo, había arrancado discretamente una pequeña esquina. Klein examinó el trozo en la palma de su mano y lo usó para encontrar el resto del billete. No fue difícil. Leonard sonrió y preguntó. ¿Y qué pasaría si no tuviera el billete encima? Entonces te llevaré a la casa alquilada donde tuvo su adivinación, respondió Hobart.
Si encontramos pistas, seguiremos investigando. Si no, damos el caso por cerrado. Me gusta la palabra, cerrado, dijo Lanner con una sonrisa. Muy bien, vamos, interrumpió Dunn, poniendo fin a la charla. Klein comenzó a dirigir al cochero usando una técnica llamada varas de radiestesia para adivinar. Hobart, con algo de tiempo libre, miró a sus compañeros en el carruaje. Se sentía surrealista, como si por fin se hubiera unido a la aventura del equipo protagonista. El carruaje salió de la ciudad y llegó a un pueblo rural en las afueras, deteniéndose frente a una casa de campo con una noria. Los pasajeros percibieron de inmediato una atmósfera peligrosa en la granja. Los caballos estaban inquietos, sin control del cochero, se habrían escapado hace rato. Hobart suspiró. Tener un vidente en el equipo realmente facilitaba encontrar personas o cosas. Sacó su arma y advirtió. Tengan cuidado. Parece que el enemigo puede transformarse en una criatura que emite locura y corrupción. Si ven señales de transformación, no miren directamente. Todos asintieron y se acercaron rápido a la granja. Pronto encontraron perros muertos y gallinas dispersas. Si había gente dentro, probablemente estaban en una situación desesperada. Klein adivinó. El oponente está dentro, lo que representa un peligro, pero dentro de límites aceptables. Tras una breve inspección, Dunn dijo. Yo lo haré entrar en un sueño. Esperen 12 segundos antes de entrar. No, puedo, sacarlo, dijo Hobart, sacando la estatua de teletransportación. Dunn asintió. Su sospecha inicial sobre Hobart venía de dudar que un secuencia 8 pudiera herir gravemente a un secuencia 7. Pero ver este artefacto sellado y escuchar sus palabras le hizo confiar más. Apoyado en un árbol fuera del patio, Dunn bajó la cabeza como si se durmiera. Pronto una aura de tranquilidad lo envolvió por completo. Un grito de dolor se escuchó desde la granja, seguido de ruido de cosas que caían. Pero pronto, todo volvió a la calma. Hobart sostuvo la estatua. Listo. Klein y Lanner se miraron, preguntándose qué seguía. Hobart empezó a usar la estatua de teletransportación. En un radio de 15 metros, todo, personas y objetos, quedó bajo su control. Trasladó a Archer desde la granja hasta el patio. En ese momento, Archer no había perdido del todo la razón, pero su cuerpo se había hinchado al doble, cubierto de bultos negros parecidos a tumores. Algunos bultos emitían una niebla negra, otros resumaban un líquido turbio. Sobre su espalda, parecía haberse convertido en un líquido espeso que emitía un aura de suciedad y corrupción. Varios levantaron sus armas y apuntaron a la cabeza transformada de Archer. Hobart suspiró. Tener compañeros que pudieran controlarlo era realmente útil. Solo, enfrentarse a ese monstruo habría sido una batalla feroz o huir y luego denunciarlo. Tras una descarga, se dieron cuenta que algo andaba mal. Donde Archer recibió el impacto, quedó expuesto un pelaje negro denso. Dunn levantó la vista de repente. Malas noticias. Una criatura maligna usa el cuerpo de Archer para manifestarse. Archer se resistía a esta manifestación. Al inducirlo al sueño, Dunn sin querer aceleró su descenso. En ese momento, astas doradas de ciervo brotaron de la cabeza de Archer. Hobart comprendió al instante, eran las criaturas que Archer había invocado antes. Después de perder el control, se convirtió en vehículo para su descenso. En la nación del desorden esto se resolvería cortando el camino de la descendencia, pero Hobart no tenía esa habilidad. En ese momento, Dunn sacó su pistola. Mata a Archer.
Hobart disparó junto con ellos. Se maravilló de la rápida reacción del capitán Dunn, que comprendió la situación y actuó rápido. Archer era el medium del descenso, matarlo terminaría el proceso. Archer no esquivó las balas, sino que se tumbó retorciéndose, frotándose la espalda. Cuando se levantó, la baba espesa había sido limpiada, revelando un pelaje negro espeso, junto con carne y huesos humanos. La carne y huesos humanos fueron reemplazados poco a poco por el pelaje negro. Dunn volvió a hundir la cabeza. Los movimientos de Archer se ralentizaron y Dunn sacudió su cuerpo, forcejeando con el oponente. Leonard ayudó cantando. Si la vida te engaña, no estés triste ni te preocupes. Mantén la calma en los días sombríos. Todo volvió a la calma. Los movimientos de Archer se ralentizaron de nuevo. Hobart y Klein casi perdieron las ganas de atacar. Finalmente, Hobart encontró la debilidad de Archer. Había un trozo de carne humana en su espalda sin pelaje denso. Disparó 2 tiros, derribando ese trozo y revelando costillas negras. La mayoría de las características de villante de Archer se concentraban en esa costilla negra, crucial para su descenso. «Cúbranme», dijo Hobart, saltando al patio. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la Niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El Jugador. Lady Deirre. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Capi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchi the Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K.
Z Fanfics. Jonathan Fernando Diego Morales. El Diu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strick SL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Senquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo On. Wolf. Luis Fernando. Psycho. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Tio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotoria Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.